Dios bendiga, hermanos. El tema de hoy, hermanos, va a ser la continuidad de lo que estábamos viendo con el libro de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, y vamos a continuar con el capítulo 2, que va a ser la mitad de lo que nos había hecho falta ver. Habíamos alcanzado a repasar la vez anterior hasta el versículo 13 y a partir de hoy va a ser a partir del versículo 14 al 26. Pero vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que hemos visto desde ese entonces, desde que tomamos las cartas del apóstol Pablo dirigida a Timoteo. Y vamos a recordar tantito más o menos de lo que mencionaba los escritos del apóstol Pablo en la primera carta. Recordemos, hermanos, el apóstol Pablo escribe las cartas de Timoteo, tanto la primera como la segunda. La primera la escribe en el año más o menos 63 a 65 ya de nuestra era. Había estado preso, lo dejan libre y cuando lo dejan libre escribe esa carta. Y en el año 67 aproximadamente lo vuelven a tomar preso y lo llevan a prisión ahí con el Imperio Romano. Y en el año 67 es cuando escribe esta segunda carta que estamos viendo ahorita, ¿no? En la primera carta, y cuando lo toman preso en la segunda ocasión y ya escribe la segunda carta, poco tiempo después él es llevado a la muerte. En la primera carta, Pablo le da algunas indicaciones a Timoteo sobre cómo instruir a la iglesia. Timoteo era un discípulo joven y fiel a Dios, entonces le explica cómo tiene que instruir a la iglesia, principalmente Éfeso, al respecto de poner ancianos, de establecer diáconos, de cómo debe de ser la convivencia entre los hermanos, de cómo debe de comportarse las mujeres, los varones, los hijos, cómo debe de ser ministrado el evangelio. Todo eso le explica en la primera carta y le advierte también de los peligros que iba a haber dentro de la iglesia por el entorno en el cual se estaba dando. Los griegos con sus filosofías, los judíos con su teología judaizante, el paganismo a todo lo que daba ahí, y bueno, dentro de todo eso iba a tener que combatir con una sana doctrina y de manera paciente y en mansedumbre Timoteo. Ya en la segunda carta Pablo le escribe con unas indicaciones muy parecidas, pero ya le escribe desde una óptica muy entrañable. Le habla como su hijo, ya no le dice nada más amigo, ya no le dice discípulo, ahora le dice mi hijo. Ya le habla desde una persona que ya está pronto a partir de este mundo, se sensibiliza. Y de esa manera es de que está hablándole ya a este discípulo Timoteo. Lo exhorta y lo aconseja como un padre aconsejaría a su hijo en la fe. El apóstol le dice a Timoteo, lo instruye a retener la enseñanza que recibió de él, a no avergonzarse de la fe, a sufrir por la fe incluso, a evitar las palabrerías y a oponerse a las enseñanzas falsas. Y por último le dice, pues le exhorta a todo aquello que está aprendiendo, todo aquello que le está diciendo el apóstol, tiene que traducirse en una vida santa, en una vida de fe, en una vida de santidad. Y en eso es en lo que va a empezar esta otra parte que vamos a analizar ahorita, hermanos. Vamos a ir viendo poco a poco. A partir del versículo 14 les comentaba yo, vamos a ir viendo cómo el apóstol Pablo le va hablando a su discípulo para que vaya llevando a cabo la misión que tiene en la iglesia de Éfeso. Pero vamos a tocar puntos claves, hermano. Yo espero que el Señor nos permita tener
la sensibilidad para entender lo que menciona la Escritura, porque nos va a hablar en esta parte del pasaje, nos va a hablar de diligencia. La diligencia es prontitud, y la prontitud solamente se puede dar por un corazón sensible, como expresaba ahorita la hermana Magali. Se ven situaciones que pasan, pero a veces nos acostumbramos tanto al pecado. Pues pasa. ¿Qué podemos hacer? Somos la iglesia. Y el Señor nos pide diligencia, nos pide actuar con un corazón sensible. Se va a hablar también de temas como lo que es ser un verdadero hijo de Dios, lo que compete ser un hijo de Dios, y quien no es un hijo de Dios, pues solamente hay dos opciones: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. La actitud que debe de tener el hijo de Dios, la vivencia que debe de tener el hijo de Dios, porque va camino al cielo, va camino a la eternidad, va camino a la salvación, o ya es salvo, va camino a vivir en presencia de nuestro Señor. Pero por otro lado, los que no son hijos de Dios, pues van camino al infierno, van camino a una condenación eterna. Dice el primer versículo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El apóstol Pablo le da una indicación, es una ordenanza, es una orden al discípulo Timoteo, a su hijo en la fe. Recuérdales. No le está sugiriendo. Casi toda la carta está en imperativo del apóstol Pablo a Timoteo. Todos son órdenes, ordenanza, indicaciones. Y esas ordenanzas e indicaciones están enfocadas en el sentido de cómo ministrar dentro de la iglesia. Así que esta es una orden. Algunos se empeñaban en predicaciones estériles. Recordemos, hermanos, que estamos hablando acá de que están entrando falsos maestros. Y esos falsos maestros normalmente tenían la intención de hablar, filosofar, exponer ideas novedosas y alucinantes y muy llamativas, pero finalmente todo era palabrería. El problema es de que cuando las personas que no conocían el antecedente de la Escritura en aquel entonces, y les llegaban con ese tipo de filosofías que se oían más o menos acordes, se dejaban ir con ellos y terminaban cayendo en cosas muy, muy tristes, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de que incluso, y da nombres, un tal Himeneo y un tal Fileto se llegan a perder por ese tipo de cosas. Pero acá viene a nosotros, hermanos. Si nosotros no conocemos lo que es la Escritura, la iglesia no somos nosotros somos una porción pequeña del pueblo del Señor. La iglesia es universal. Y es hermoso que a veces nos invitan para otro lado. Por ejemplo, están unos hermanos que vienen de Canadá, están predicando aquí en Tlayolan, yo he ido a verlos, y es muy bonita su prédica. Pero podemos convivir con más hermanos. Se hizo una marcha, fuimos ahí con más hermanos. Pero debemos de tener bien los ojos abiertos, bien capacitados en la palabra del Señor, para poder detectar cuando alguien que se sube al púlpito, al estrado, si yo que estoy acá estoy hablando cosas que son conforme a la Escritura, o nada más estoy queriendo vanagloriarme y doy mensajes muy bonitos, muy convincentes, de esfuérzate, de tú puedes, de progresa, pero solamente estoy quedando bien yo y no estoy transmitiendo el mensaje de la palabra. Entonces, la vana palabrería lleva a la perdición, y era de lo que les estaba hablando el apóstol Pablo. Recuérdales. ¿Qué iban a recordar? La Escritura, hermanos. Eso es lo que se tiene que recordar, la Escritura. Si hay algo que nos va a guiar es la Escritura, no nos puede guiar otra cosa. No nos puede guiar mi sentimentalismo, no nos puede guiar la justicia humana, no nos puede guiar una buena filosofía. No, lo que nos va a guiar es la Escritura. Y la Escritura es dura, muy bonita, muy hermosa, como para poderse pasar toda una vida estudiando. Pero es un espejo. Fíjense, hermanos, que cuando estaba el templo, cuando se construyó el primer y el segundo templo,
antes de entrar al altar había un atrio, el cual le decían, era una como fuente, era un lavacro, ese es el nombre, era un lavacro donde había agua, pero ahí se reflejaba la persona que iba a entrar, se reflejaba y se lavaba las manos. Ese es una sombra de lo que es la Escritura. Nosotros cuando vamos a entrar al altar al Señor, tenemos que tomar la Escritura y nos vamos a reflejar, pero lamentablemente lo que nos refleja son nuestros pecados. La Escritura se encarga de exponer, es la luz que expone todo aquello que está en pecado, en sombra. Pero eso es bonito, porque nos va cada día haciendo más conforme la imagen de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es lo que yo les decía, hermanos. Dice el versículo, procura con diligencia. La diligencia, hermanos, quiere decir poner cuidado y actividad para ejecutar algo. Es un sinónimo de prontitud y de agilidad. Miren, hermanos, nos acaba de mencionar ahorita una situación la hermana Magali. Pero situaciones como esas conocemos por todos lados, mismo en nuestra familia. Están pasando situaciones que a veces nos duelen. Quizás algún ser querido está en desgracia o está pasando alguna necesidad o se está alejando del Señor, está cayendo en vicios o conocemos de alguien que está cayendo en adulterio y nosotros nos hemos acostumbrado al pecado, hermanos. Prendemos las noticias y vemos que está pasando tal desgracia y ya no nos duele. Vemos que se está afectando con la guerra a tantos niños, pero ya no nos duele. Ya pasa, cámbiale, sigamos viendo otra cosa. Vemos situaciones que pasan aquí en Guadalajara, o vamos en la carretera y alguien se accidentó, pues ni modo, se accidentó y lo seguimos. No somos ni capaces de orar, hermanos. Saben, la diligencia empieza por la sensibilidad del corazón. El problema es que si nosotros no tenemos sensibilidad del corazón, es que estamos cauterizados. Si ya no nos duele el pecado de lo que se está suscitando hoy en el entorno de nuestra sociedad, es que tenemos bien cauterizado el corazón. Y entonces, si tenemos un corazón cauterizado, tenemos un corazón de piedra. ¿Dónde está la presencia del Señor en todo ello? Y lo que les comentaba, hermanos, si el Señor no está en nosotros, entonces ¿quién está en nosotros? Si una iglesia no se activa con diligencia para expandir el Evangelio del Señor, si no trabaja por jóvenes, si no ora, ya ni siquiera trabajar, si no ora la iglesia, es una iglesia que está endurecida en su corazón, porque la situación de algo de riesgo nos activa. Pero cuando ya no nos activamos, ya no hay nada que nos pueda motivar. El Señor es el que genera el querer como el hacer. Pero pone en nosotros la capacidad, las herramientas. Nos han dado cursos, nos han dado enseñanza. Pone en nosotros la capacidad de actuar. Porque el Señor espera que con diligencia obremos. Él nos da la libertad, porque Él está generando en nosotros el querer como el hacer. ¿Y cómo genera el querer como el hacer? Con la oración, hermano. Con la oración. Cuando venimos acá a la oración y exponemos motivos de oración, nos damos cuenta, oye, es que este hermano está pasando esto, y es que esta situación se está dando por acá, y aquella situación se está dando por acá. Pero no pasa nada. No, en la oración es como se va activando el querer como el hacer, hermanos. El creyente, dice el versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero. El creyente no tiene otro rango jerárquico dentro de la iglesia. Establecemos estructuras, el pastor, el de la alabanza, el maestro, sí, todo, para que funcionemos. Pero delante de Dios, el creyente nada más es obrero, es siervo. No existe más, hermano.
Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo porque a Timoteo le estaba dando instrucciones para mantener una iglesia en orden. Pero delante del Señor no existen los rangos, no existe la jerarquía, todos somos siervos. Y el que se para acá al frente como expositor de la Escritura es el que debe de ser más siervo todavía. Es el que debe de estar todavía más en servicio. Si alguien se para acá, y es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Esas cartas son de alguna manera, se les conoce como epístolas pastorales, pero que son de liderazgo para los miembros de la iglesia. Porque normalmente están dirigidas a situaciones que van a encaminar a un maestro, a un líder, a un pastor, algo así. Pero en realidad todos debemos de tener esta observación, hermanos, porque todos de alguna manera somos siervos delante del Señor y todos estamos llamados a llevar el Evangelio al Señor. Así que ninguno, hermanos, de los que sirve al Señor puede tener un rango mayor que no sea el de siervo. Dice el versículo 16, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Hablar palabras que no son de Dios, decir, el Señor me dijo esto, o utilizar algún texto bíblico, sacarlo de contexto y con ello justificar. Miren, hermanos, se ha dado mucho esto. Y no me refiero acá, no estoy hablando de nosotros, estoy poniendo ejemplos en general de la iglesia porque se da en varias partes. Decía este varón Juan Manuel Vaz, es uno de los pastores que de repente por ahí sigo en el internet, ¿no? Él se sube al púlpito y está hablando y de repente por ahí alguien se siente ofendido porque pensó que estaba diciendo todo respecto a él, ¿no? Cuando se expone la palabra de Dios habla en general para todos, solo que como les decía yo, es un reflejo, nos reflejamos y a veces sí nos incomodamos. Pero cuando uno se sube aquí al púlpito y agarra el púlpito para decirle algo específicamente a alguien, está haciendo mal uso de la palabra. Está haciendo mal uso de la palabra. Y eso debe de tener mucho cuidado, porque se empiezan entonces a generar vanas palabrerías y se empieza a generar un sentimiento de coraje. Y varios hermanos van a sentir, es que es contra él, pues vamos todos contra él. Empieza a generarse un cáncer dentro de la iglesia. La palabra expositiva, la palabra expuesta de forma general, nos habla a todos. A uno les va a decir una cosa, a otros al mismo expositor le va a decir mucho más, porque él habrá meditado más a profundidad del mensaje, pero a todos nos habla. Pero acá en este caso los varones de la iglesia de Éfeso, a los cuales le estaba dando la indicación Pablo a Timoteo para que viera la situación en la que estaban cayendo estos varones, es que ellos se levantaban, hablaban, filosofaban, le decían algo específicamente a alguien, empezaban a generar rencillas, y lo peor de todo, hermanos, es de que utilizaban la palabra de Dios para todo ello. Y entonces, aparte de que proferían o blasfemaban al utilizar la palabra de Dios, generaban un problema que es un cáncer. Miren, hermanos, el cáncer, ¿quién no lo va a conocer ese problema? El apóstol Pablo más adelante le dice que es gangrena, pero es similar al cáncer. Es un problema que llega a la persona y empieza a multiplicarse, y se extirpa de ese lado y de repente tiempo después aparece en otro lado. Y aparece más agresivo, se extirpa y se da un efecto que se le conoce como metástasis. ¡Pum! Se dispara. Ese es el problema del cáncer. Y el apóstol Pablo va a referenciar a las vanas palabrerías, a los chismes, a la mala exposición con eso. Tengamos cuidado, porque cuando se empieza a utilizar la escritura en esa forma, en ese sentido, se cae en un escenario en el cual puede destruir todo. Y ahora sí, específicamente para nosotros, tengamos cuidado de nunca caer en eso, ¿no? Porque es una iglesia que el Señor ha estado manteniendo, sustentando, va creciendo poco a poquito y es muy bonita esta iglesia. El jueves de la semana pasada tuve mi posada ahí en la empresa. Nos tocó dar gracias
y me preguntaban, bueno, cuando me tocó a mí mi turno, bueno, ¿tú por qué vas a dar gracias? No, pues voy a dar gracias por todo, ¿no? Y les decía yo, doy gracias también por los conflictos que tenemos. ¿Por qué por los conflictos? Le digo, porque no se puede dar el crecimiento de una empresa, de una familia, no se puede dar si no hay conflictos. Hermanos, y lo dice la Escritura, si no hay adversidad, no hay crecimiento. El crecimiento en la iglesia se da a partir de las adversidades. Pero si nosotros tomamos la adversidad como fundamento de pecado y sobre eso empezamos a dejarlo que se expanda, eso nos lleva a otra cosa totalmente diferente. Pero cuando somos hermanos verdaderos en la fe, nos va guiando la Escritura y nos dice lo siguiente. Dice el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, les decía yo, o sea, terminaron desviándose. Pero hubo unos que sí se quedaron. Esos que se quedaron son a los que les está hablando el apóstol Pablo a través de Timoteo. Esos que se están quedando deben de tener estas características. Deben de ser sabios en la palabra, deben de ser fieles siervos de la fe. Deben de tener amor entre unos por otros y deben de ser diligentes. Y más si son maestros, más si son los que exponen la Escritura, todavía ellos deben de tener más diligencia, más prontitud. Y qué bueno que el Señor nos considere así, a los que estamos hoy acá. A lo mejor nos está diciendo a nosotros, o sea, ustedes deben de ser diligentes. ¿Cuál fue la forma por la cual se extravió Himeneo y Fileto? Bueno, resulta que los filósofos de aquel entonces, los griegos, con la ideología de Platón y Aristóteles y todos los filósofos de aquel entonces, bueno, decían que la materia, la carne, el cuerpo, es malo, es pecaminoso, y hasta cierto punto tenían razón ahí en ese sentido. Entonces tenían que liberarse del cuerpo para poder tener la regeneración o el nuevo nacimiento espiritual. Y escucharon a Pablo hablar, oye, pues es de que Pablo es lo que está diciendo, ¿no? Pablo está diciendo que cuando una persona se arrepiente y llega a los pies de Cristo, tiene una resurrección espiritual. Ah, pues entonces la resurrección espiritual ya se dio, ya no hay más resurrección. Y era lo que les decía, ¿no? Utilizaban la Escritura, conceptos de la Escritura, de una forma tergiversada. Ah, la resurrección ya se dio, entonces ya, hasta ahí acabó. Decían que ya se había dado el proceso de la resurrección y no. Pablo estaba diciendo que había una resurrección espiritual, pero que nos esperaba la resurrección con cuerpos glorificados. Y esa es una resurrección que está por suceder apenas. Pero estos varones, estos griegos, estos filósofos, estaban confundiendo a la gente y hubo quienes se dejaron confundir, entre ellos Himeneo y Fileto. Pero hermanos, cuando no se conoce la Escritura o cuando se actúa negligentemente oyendo cualquier sermón, cualquier doctrina sin ponerla sobre el filtro de la Escritura, empezamos a creerlo. Ayer veía yo en el Face, ahí de repente me metí a ver unas cosas de mi página y me salió ahí un anuncio donde hablaba un apóstol y empezó a justificar que los apóstoles hoy todavía existen con la Escritura. Empezó a decir, miren, es que acá la Escritura dice, por eso existimos los apóstoles. Y se empezó a burlar de todos aquellos que dicen que ya los apóstoles ahí ya no existen. Todas esas son doctrinas cerradas, hermanos. Pero necesitamos pasarlas por el tamiz de la Escritura. Si no conocemos la Escritura, vamos a tener el problema o el riesgo de caer en ese tipo de doctrinas. Pero si el Señor hoy nos está hablando, no lo dejemos esto en saco roto. Empecemos a nosotros mismos cultivar el hábito de conocer más a nuestro Señor a través de la Escritura. Conocían la verdad, pero se desviaron. La desviación consistía en afirmar que la resurrección ya se había producido y cosas de ese tipo, ¿no? Pablo enseñaba que cuando una persona creía en Cristo se producía una verdadera resurrección espiritual y estos utilizaban todo eso para tergiversar la Escritura, ¿no? Lo que hablaban estos filósofos griegos era otra cosa totalmente aberrante. Pero
estaba yo, hace tiempo había unos cristianos ahí, decían que eran cristianos, trabajando ahí conmigo, y la tía de uno de ellos me decía, no, es que mi tía lee mucho la Biblia y estudia y todo. Antes venía un pastor, pero ya el pastor dejó de venir y se quedó nada más mi tía con el servicio. Y me dice, pero si tú vas, mi tía te dice todo lo que tú tienes. Y yo le digo, bueno, ¿de qué me sirva que me diga todo lo que yo tengo? No, yo lo que quiero es que me diga la Escritura. Se confundía bastante. O sea, ya la tía actuaba como una vidente. Y muchas veces así vamos a las iglesias, hermano, y no hablan nada de la Escritura, sino que se dedican a mencionar otras cosas que supuestamente son de índole cristiana, pero no tienen nada que ver. Tengamos cuidado con eso, porque se da mucho en los que se dicen ser y cristianos. Dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Acá vamos a tomar un poquito más de tiempo en meditar esto, hermanos, porque esto es lo fundamental. Y esto es lo que realmente nos dice en qué posición, en qué situación estamos. El fundamento de Dios es la iglesia. Lo dice en 1 Timoteo 3:15. Si alguien quiere buscarlo, no lo vamos a leer, pero para que tengan las referencias. El fundamento de Dios es la iglesia misma. Lo dice en 1 Timoteo 3:15. También dice la Escritura que la piedra angular sobre la cual está basada o establecida la iglesia es nuestro Señor Jesús. Y que quien sella a la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, dice el versículo, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento, la iglesia, que Dios la cuida, nuestro Señor Jesús la cuida, está basada sobre la piedra angular que es Cristo y está sellada por el Espíritu Santo. Está protegida totalmente, no hay nada que pueda hacer el enemigo contra ella. Ese es el fundamento de la iglesia. Pero dice este versículo, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Cuando la Escritura habla de conocer, se puede tomar en estos dos sentidos. Dice, el Señor conoce a los que son suyos. Cuando la Escritura habla de conocer, que el Señor nos conoce, es que habla de un conocimiento de vivencia en intimidad. El Señor conoce todo, nos conoce a todos y conoce a todo el mundo. Pero resulta que nuestro Señor Jesús se acercan con Él unos supuestos seguidores o creyentes y le dicen, pero Señor, dice que en aquel día se acercarán y le van a decir, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios e hicimos grandes proezas, y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Por fin, ¿conoce o no conoce? Dios conoce todo y nos conoce a todos y conoce cada uno de nuestros pensamientos, conoce lo que hacemos, lo que nos gusta y no nos gusta. De toda la humanidad, sí, de toda la humanidad. Pero cuando Él se refiere que el Señor conoce a los que son suyos, se refiere a que vive en intimidad con Él. Voy a pedirle a un hermano que me ayude a buscar Juan 10, el Evangelio de Juan, Juan 10, versículo 14 y 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer si me hace el favor. Juan 10, versículo 14 y 15. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Hasta ahí. Dice nuestro Señor Jesús, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas. No está hablando nuevamente, no está hablando de que las conoce y sabe cómo se llaman, no. Está hablando de que el pastor vive en íntima comunión con sus ovejas. Y entonces cuando el pastor vive en íntima comunión con sus ovejas, el padre que conoce al hijo y que este hijo está en íntima comunión con sus ovejas, nos conoce. Cuando no se está en esa relación, el padre no nos conoce. El padre no puede conocer a alguien que no está en comunión con el Señor. Podemos venir, podemos ser profesantes, podemos hacer oración, podemos cantar alabanzas, podemos ministrar desde aquí, desde el púlpito. Pero si no estamos en comunión con el Señor, el Padre no nos conoce. Es algo difícil quizás de entender, hermanos.
Ayer platicábamos con unos hermanos y les decía yo, esta es la verdad. Si hoy por hoy no te conoce el Señor, no te preocupes, el Señor te va a llamar. Pero ten en cuenta que cuando te llame, accede al llamado, no hagas un corazón duro. La obra del Señor en nosotros se da por causa de Él, no por nuestra. Si hoy yo tengo un corazón insensible, que no es diligente, que no me interesa mucho venir a la iglesia, que me da flojera venir acá, que no oro, no te preocupes. El Señor te va a llamar. Pero cuando te llame, no endurezcas tu corazón. El Señor nos llama a todos, esperando conocernos. Y acá viene otra cosa, hermanos. A mí me genera mucho, todavía no tengo claridad sobre eso. Y honestamente, hermanos, dudo que alguien pueda entender estos versículos bíblicos en el mundo. Lo que es la predestinación. Yo honestamente me cuesta trabajo entenderlo. Pero la Biblia dice que a los que predestinó, en su tiempo los conoció. Está en Romanos 8, algo así. Romanos 8, no recuerdo. Quiere decir que el Señor en la eternidad nos vio, pero no nos vio de algo que Él iba a pasar y que Él ya lo sabía. No, hermanos, el Señor establece y decreta lo que va a suceder. Él no está adivinando el futuro, no está previendo lo que va a suceder a futuro, sino que Él está diciendo lo que va a suceder a futuro. Y a futuro vio y dijo, este hijo va a ser salvo. Yo no lo entiendo, hermanos, de verdad no lo entiendo. ¿Por qué a mí sí? No lo entiendo. ¿Y por qué allá afuera no? No lo entiendo. Lo único que puedo decir es de que el Señor tuvo amor por mí y tiene amor por todos los que estamos acá. No se entiende ese amor, de verdad que no se entiende. Es un amor incomprensible. Pero si hoy estás acá y el Señor te está diciendo que puede hacer comunión contigo, que puede venir a morar en ti, no endurezcáis vuestro corazón, hermanos. Porque ya hizo todo el Señor. Sacrificó a su propio Hijo por nosotros. Y si Él nos vio en la eternidad y decretó que tú ibas a ser salvo, no endurezcas tu corazón. Agradécelo. Y ora por aquel que hoy todavía no está en la presencia del Señor. Ora por aquel que está por irse al infierno. Hablaba nuestra hermana Magali de aquellos varones que son impíos, que están cometiendo tal fechoría. Honestamente, hermanos, la justicia de Dios llega. Eso no lo tengan por duda. Va a llegar. Y cuando estemos viendo los juicios de Dios, en aquel entonces vamos a estar diciendo, gloria al Señor, porque sus juicios han llegado. Y todos aquellos que fueron impíos, hermanos, que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, no estén en esos que son impíos. Oremos por ellos. Pero actuemos con diligencia para que nosotros tampoco seamos aquellos que son los impíos. Que nosotros seamos parte de los que están dando gloria a Dios, porque tus juicios son verdad. Existen personas que pudieran ser religiosas y relacionarse intelectualmente con Dios, pero no viven a Cristo y por lo consiguiente son desconocidos para Él. La vida de santidad es propia de quien invoca el nombre del Señor, es decir, apartado de iniquidad. Es la única forma de vivir a Cristo, hermanos. El Señor lo que busca es replicar su vida en nosotros y estamos bien carentes de reflejarla, bien carentes. Y luego se nota porque nuestro corazón es frío. Lo que busca el Señor es tener un pueblo santo que refleje a su Hijo en la eternidad. No, desde acá. Y se va a continuar en la eternidad. Ese es el principal propósito de Dios. Que nosotros reflejemos a su Hijo acá y que después en la eternidad tengamos el cuerpo glorificado. ¿De quién? Pues de su Hijo. Pero ya tuvimos acá una resurrección espiritual, que es de la que habla Pablo. Y eso es de lo que nos habla el pasaje el día de hoy, hermanos. Está hablando específicamente para los que son maestros, pero esto nos aplica a todos.
Está hablándole Pablo a Timoteo de que los maestros deben de tener estas características. No deben de tener un mal testimonio. No deben de enfocarse en vanas palabrerías. No deben de perderse en filosofías griegas. Deben de buscar la palabra de Dios. Pero esto nos aplica a todos, hermanos, quienes somos hijos de Dios, quienes son hijos de Dios, deben de reflejar la vida en Cristo. Y si no la reflejamos, que es mansedumbre, paz, gozo, amor, benignidad, orar por los que nos maldicen, que es vivir de una forma desprendida del mundo. Y con eso no nos referimos a la Escritura, no se refiere a que dejes de trabajar y que no te importe, no. La Escritura hace énfasis en que cumplas con tus obligaciones, tanto civiles como morales, como todo lo que nos involucra. Pero sí hace énfasis también en que nuestra vida debe de estar en comunión con Cristo. Dice el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Híjole, esta parte está medio vergonzosa y medio bochornosa, porque los vasos de oro y de plata, pues eran los que se utilizaba para tomar una bebida o para comer. Pero los otros que eran de barro y de madero y todo eso, pues eran los que se utilizaban para los desperdicios, y entre ellos incluyendo las heces, el excremento. Entonces está hablando Pablo a Timoteo, le está haciendo un ejemplo, dice, mira, en una casa, y vamos a hacer un comparativo, la iglesia de Dios es una casa, pero también tu casa es una casa. En una casa está utensilios que tú utilizas para servirte y para servirle a los tuyos. Esos utensilios en aquel entonces eran de plata y de oro. El oro es símbolo de divinidad. En la Escritura el oro lo reflejan o lo emparejan o lo empatan con divinidad, con Dios. Y la plata es símbolo o se puede comparar con salvación. Entonces dice que en una casa hay vasos que son, o utensilios que son de plata y de oro, que son salvos y que están destinados a la vida eterna en presencia de Dios. Es lo que está diciendo, pues. Pero también hay otros utensilios que solamente sirven para llevar desperdicio, hermanos. Esos utensilios que sirven para llevar desperdicio están sucios. Es decir, en la casa de Dios hay utensilios que van a estar sucios y que solamente les gusta estar llevando desperdicio, o solamente se utilizan para estar llevando desperdicio y estiércol. ¿Saben, hermanos? La principal forma en cómo una persona se contamina, se vuelve un recipiente de desperdicio, es en la palabrería. Es en la forma de hablar. Cuando alguien llega, un hermano llega y oye, ya viste que tal hermano hizo esto, hizo aquello, está viviendo así, está viviendo así, y te empieza a exponer y a hablar de la honra del hermano, pero ya no nada más del hermano, de cualquier persona, te empieza a hablar de la honra de esa persona. Lo que está haciendo es, ese vaso, ese recipiente está expresando lo que realmente lleva y te está utilizando a ti. Quizás eres un vaso de honra, pero te está utilizando a ti para que seas también de desperdicio. Y empieza la palabrería y empieza el conflicto y le está diciendo Pablo a Timoteo, hay esos dos tipos de recipientes. El de oro y el de plata se mantienen, son permanentes, pero el otro, ten cuidado de ellos porque va a ser para edificar la iglesia, pero estos no sirven, estos se desmoronan, se queman, los metes al fuego y luego se echan a perder, se prenden. Los otros son para edificar, pero no nada más esta casa, sino la casa celestial, la que está en los cielos. Y le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo cosas muy duras, y es de lo que nos habla la Escritura. Por eso les digo, hermanos, que a veces la Escritura, la Escritura es muy bonita, muy hermosa, pero nos refleja a veces de que nosotros somos los que a veces caemos en la palabrería, de que a veces nosotros somos los que caemos en el chisme, de que a veces nosotros somos los que deshonramos. No, pero es que se lo merece porque me hizo. Pues tal vez se lo merezca, pero tú estás expresando lo que llevas dentro. Así que ten cuidado con cómo te expresas de los demás.
cómo hablas de los demás, porque lo único que estás reflejando es qué tipo de vaso eres, qué tipo de recipiente eres. Y si hoy por hoy, hermanos, somos recipientes de madera, de barro, pidámosle que el Señor nos transforme, que nos enseñe a ser diligentes, que nos enseñe a ser, que nos enseñe, que nos transforme en vasos de honra para su gloria, porque todo esto tiene un propósito. El reflejar la vida de Cristo no nada más es reflejarla por reflejarla, es reflejar la vida de Cristo para su gloria. Cuando el Señor creó al mundo y a la humanidad, lo hizo con el propósito de que a Él se le diera la gloria. Lo hizo, todo es creado por Él, por medio de Él y para Él. Así que Él buscó tener un pueblo santo para Él, para su gloria. Él creó un pueblo santo para Él y Él tiene un pueblo santo por el motivo de Él. Entonces todo lo que hacemos, hermanos, todo tiene que ser para su gloria. Entre los vasos de barro estaban los destinados a recoger cosas que ya mencionamos. Bueno, dice el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a leer un versículo, bueno, ya lo mencioné, voy a volverlo a leer, es Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Hermano, si el Señor ya te escogió como un vaso de honra, es porque la imagen de Cristo va a estar reflejada en ti, en mí, va a estar reflejado en nosotros. Y eso es lo que busca, esa es la finalidad de Dios, de nuestro Padre Celestial, esa es la finalidad. Dice, les voy a leer una serie de conceptos que vienen en la Escritura, más o menos así, hermanos. La iglesia está destinada conforme al propósito de Dios. Voy a leerles algunos textos bíblicos. Estando en Cristo como nuevas criaturas según 2 Corintios 5:17. Si alguien quiere tomarle nota, adelante. Dice 2 Corintios 5:17, menciona que estando en Cristo como nuevas criaturas. Habiendo sido resucitados en Él, Efesios 2:6. Teniendo nuestra vida escondida en Él, Colosenses 3:13. Somos de tal manera en Cristo que reproducimos a Cristo en la vida de cada creyente por el poder del Espíritu. Ese es el propósito de la vida de la iglesia y del creyente a nivel individual. Si eso no se da, hermanos, estamos en un proceso que se tiene que dar. Pero si ya ni siquiera estamos en el proceso, entonces tenemos que preocuparnos, porque hoy por hoy nuestros pies entonces están yéndose para otro lado. Es lamentable, hermanos, que alguno se pierda escuchando todo esto. El Señor tiene cuidado de su iglesia, está la piedra angular Cristo, está el fundamento que es la iglesia y está sellado. Si escuchamos el llamado, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón, no endurezcamos nuestra cerviz. Si estamos escuchando el llamado, actuemos con diligencia. Estamos viendo la necesidad, no prestemos oídos sordos. Nos está hablando el Señor, vasos de honra. No soy vaso de honra, quiero ser vaso de honra. Estamos en un proceso, esto no es de ya ahorita viniste y ya mañana vas a ser vaso de honra, no. Pero necesitamos estar en el proceso. Y el proceso se da muchas veces, hermanos, se da con llanto, se da con lágrimas. Pero es necesario porque si no fuese así de otra manera, no hay crecimiento. Y la Escritura nos lo menciona. Solamente a través de esa forma se da el crecimiento. Si estamos en ese proceso, y es dolorosísimo, y a veces nos dan ganas de que el Señor mejor venga y nos recoja y ya quitarnos todo el dolor porque ya no se aguanta, démosle gracias a Dios porque nos está purificando. El fuego purifica, el fuego acrisola, el fuego al oro lo limpia de la escoria, pero a la madera la quema. A la madera la quema, hermanos. Al heno lo hace polvo. Dice el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nosotros a veces entendemos las pasiones como deseos desordenados de los jóvenes, y sí lo son, pero en el contexto que está mencionando acá el apóstol Pablo, está hablando de que tenía la posibilidad, Timoteo,
de sacar su coraje, de sacar su rencilla, de sacar su conflicto, de sacar su carnalidad en deseos desbordados, o más bien en pasiones desbordadas. La pasión no solamente es el deseo sexual, la pasión es todo aquel sentimiento que tenemos que no logramos controlar. Entonces, le está hablando de eso el apóstol Pablo, para que entendamos que no nada más los deseos son sexuales o sensuales, sino también nuestro carácter. Y el carácter le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: huye de todas esas pasiones desbordadas, pero huye y busca, huye de esas pasiones y busca las virtudes, que es la justicia, la fe, el amor y la paz. Y estos son, si nos damos cuenta, son los dones del Espíritu Santo, los frutos, del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Pero vamos a hablar aquí un poquito rapidito de la paz. El mandamiento indica una insistente persecución de la paz hasta alcanzarla. Y dice nuestro Señor en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El que busca la paz y el pacificador, hermanos, se nota en su forma de hablar, se nota en su forma de tratar, se nota en su amabilidad con los demás hermanos, se nota que no lo mueve ni siquiera el más fuerte torbellino que pueda pasar a su alrededor, porque está en paz. Y no me refiero a que no tenga problemas, me refiero a que los problemas que le pasan no lo hacen cambiar su actitud con las demás personas. No conflictúa en la iglesia, no pelea en la familia. Y si le vienen los problemas, no digo que no se enoje, sino que los actúa con sabiduría para resolverlos. Y si no los puede resolver, no pasa nada, porque los encomienda a Dios y ahí se acabó el problema. Eso es tener paz. Nuestro Señor es un príncipe de paz. Quien vive a nuestro Señor, vive la paz de nuestro Señor. Y vuelve a hacer énfasis la Escritura. Tenemos el contraste. Quien está en Cristo hace esto, refleja esto, para esto fue salvado, por esto es salvo. Quien lo salvó es así y debe de replicar esta vida. Quien actúa de forma diferente es un religioso que está en la iglesia creyendo, pensando, intentando, pero pues está hacia otro lado. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice el versículo 23: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. La insensatez no solo tenía que rechazar las vanas palabrerías y las contiendas, sino tenía que esquivar a toda esa gente necia. Le está hablando a Timoteo. O sea, no nada más no busques pelear, esquívalos, o sea, sácale la vuelta. ¿Para qué te vas a enfrascar? Muchas veces a nosotros nos dicen algo que es una necedad y ahí nos estamos enfrascando en la discusión. No, pero es que yo tengo razón, pero es que yo tengo razón. No pasa nada si pierdes la razón, busca la paz. No pasa nada si tú tienes la razón, sí, dile que sí, pero busca la paz. No hay problema en ello. La insensatez solamente es producto de la ignorancia y el comportamiento de quienes no conocen la palabra y viven en la ignorancia va generando contiendas. O sea, se pone el problemita ahí, pero es como un proceso de gestación, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que termina alumbrando, dando nacimiento a un problema, y muchas veces se terminan destruyendo las congregaciones. Muchas veces termina por no actuar conforme dice la Escritura sobre esas situaciones, terminan destruyéndose las congregaciones. Congregaciones que eran sanas, no están exentos de ello, terminan siendo dispersadas. Dice el versículo 24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar y sufrido. Hermanos, el siervo de Dios, acá le está hablando, vuelvo a lo mismo, a los líderes, a Timoteo, pero el siervo de Dios tiene que ser amable en su trato con los hermanos, sí, pero también con los de afuera. Acá somos bien amables, bien hermosos, pero salimos y alguien ya se estacionó donde yo me iba a estacionar y ya me enojé. Vamos al supermercado y ya nos cobraron de más y ya nos enojamos. Y acá veo la mirada de mi esposa que acá ratito peleamos por eso. Pero es que es la verdad, el cristiano tiene que evidenciar que es cristiano, y ya que evidenció tiene que comportarse como cristiano. Y ese es el problema, que nos evidenciamos, pero cuando nos toca comportarnos como cristianos
sale lo peor de nosotros. Y no vivimos para agradarnos nosotros, vivimos para agradar a nuestro Señor. El que queda mal no es el cristiano, el que queda mal es el Señor, que no ha sido capaz de transformar al cristiano. Ese es el problema. Y nuestro Señor sí es capaz. Y si no hemos logrado transformarnos, entonces el Señor nos va a someter a pruebas muy duras, a sacarnos lágrimas, a meternos al crisol. De todos modos lo va a hacer, hermano, no se preocupe. Pero tengamos una actitud afable, amable con los que viven alrededor de nosotros. Ya van los 2 últimos versículos, hermanos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Le está hablando a los líderes, corrige, pero corrige con mansedumbre. Pero también entre hermanos nos corregimos. Corrijámonos con mansedumbre. ¿Tenemos alguna falla? En corto, hermano, mira, ven, creo que esto no es así. Y te lo digo en amor, en corto. No lo expongamos a todas luces. Y si alguien falla, porque todos fallamos, platiquémoslo de forma amable. Entre nosotros sí, con nuestra familia también, en nuestro trabajo también, con todos también. Esa es la actitud del creyente, hermano. Porque nuestro Señor, incluso cuando era vituperado, Él no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. A Él no le importaba que lo insultaran, lo que le importaba a Él era que la gloria del Padre no fuese mancillada. Y no lo fue. Quizás se arrepientan para conocer la verdad. Créanme, hermanos, cuando se expone el Evangelio en mansedumbre con una persona que lo necesita, logra el arrepentimiento. Hay personas que actúan con soberbia y obviamente, dice el Señor, a los soberbios de lejos los miro, con ellos no. Pero cuando una persona llega con el corazón contrito, humillado, reconociendo que está mal, se les pone el Evangelio y miren, hermanos, es un alma que va a glorificar a Dios. Y quizás escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, dice el versículo 26. Ese es el principal propósito de la misioneros de la iglesia, el principal propósito misionero de la iglesia, presentar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan, que lo requieren, para que escapen de los lazos del diablo. Y a eso nos invita esta exposición de la Escritura el día de hoy, hermanos. Que el Señor nos lleve, nos guíe.